El sonido del tractor cortando el campo parecía común aquel día, hasta que algo inusual sucedió. Un simple giro de la tierra reveló una de las mayores sorpresas jamás vistas en la región. A medida que la máquina avanzaba, algo brillante y robusto comenzó a aparecer. Un casco de madera, curvado y desgastado, emergiendo del subsuelo. El campo, que parecía ser solo una vasta plantación de maíz, escondía un barco de 132 años. Una antigua embarcación, enterrada y olvidada durante más de un siglo, estaba a punto de contar su historia. El descubrimiento, que parecía improbable y surrealista, comenzó a conmover a los habitantes de la pequeña aldea. Lo que estaba escondido bajo el maizal era más que una simple reliquia. Era un misterio esperando ser desentrañado, un testimonio de un pasado que, aunque enterrado, todavía hablaba. Los detalles eran intrigantes, la madera, aún visiblemente robusta pero envejecida, y las señales de desgaste y reparaciones, que indicaban que el barco había vivido muchas historias antes de ser abandonado. La primera pregunta que surgió fue, ¿cómo llegó un barco hasta allí? ¿Y por qué estaba enterrado bajo la tierra? Para comprender la verdadera magnitud de este hallazgo, es necesario emprender un viaje en el tiempo, hasta finales del siglo XIX, la era dorada de la navegación. Imagina un mundo sin autopistas extensas, aviones o transporte ferroviario eficiente. Los barcos eran la columna vertebral del comercio, conectando países, transportando mercancías y acercando civilizaciones. El barco encontrado bajo el maizal era un reflejo de esa época. Según los expertos, probablemente fue construido entre los años 1880 y 1890, un periodo marcado por innovaciones marítimas. Parecía ser una embarcación de transporte, utilizada para cargar mercancías como madera, granos o incluso carbón entre pequeñas ciudades a lo largo de ríos y lagos. Cada pieza de su estructura contaba una historia. El casco estaba hecho de madera reforzada, una técnica típica para enfrentar corrientes fuertes y vientos impredecibles. Los análisis iniciales revelaron marcas en las tablas que indicaban reparaciones frecuentes, lo que sugiere que el barco tuvo una vida larga y activa. Tal vez enfrentó tormentas o chocó contra rocas en ríos turbulentos. Esta embarcación no era solo un medio de transporte, era un testimonio de la ingeniosidad humana y de la conexión entre ciudades y pueblos en una época de grandes desafíos logísticos. Pero, ¿qué le sucedió? ¿Por qué fue abandonado? Las primeras hipótesis apuntan a que pudo haberse quedado varado en una inundación histórica. Ríos que antes eran navegables podrían haberse secado con el tiempo, transformando el paisaje a su alrededor. Así, el barco habría quedado atrapado en un lugar que, siglos después, se convirtió en tierra firme y, eventualmente, en un campo de cultivo. Este hallazgo no se trata solo de un barco perdido. Nos lleva a imaginar cómo era la vida de las personas de esa época. ¿Cómo sería navegar en un mundo sin tecnología moderna? ¿Quiénes eran los marineros que trabajaban a bordo? ¿Cuáles eran sus sueños, miedos e historias? El barco se convierte en un vínculo entre nosotros y aquellos que vivieron en ese periodo remoto, y nos hace reflexionar sobre cómo el tiempo puede transformar todo a su alrededor, pero también preservar una parte de la historia para ser revelada. El misterio de cómo un barco de 132 años terminó bajo un maizal comienza a desentrañarse cuando observamos los cambios naturales de la Tierra. La ciencia de la geología y los registros históricos ayudan a reconstruir un escenario impresionante, donde ríos antiguos y catástrofes naturales podrían haber desempeñado papeles cruciales. Hace más de un siglo, la zona donde se encontró el barco era muy diferente. Los expertos creen que un río navegable cruzaba la región, conectando pequeñas comunidades y permitiendo el transporte de mercancías. Pero, como muchos ríos, podría haber cambiado de curso o haberse secado por completo con el paso del tiempo. Este fenómeno, conocido como migración fluvial, es más común de lo que parece. Los ríos pueden desviarse por inundaciones, cambios climáticos o incluso por actividades humanas, como la deforestación. Los registros de la época indican que grandes inundaciones ocurrieron en la región durante los años 1880, cuando el barco aún estaba activo. Es posible que una de estas inundaciones haya arrastrado la embarcación lejos de su curso natural, dejándola varada en tierras que luego se convirtieron en un campo seco.
Con el paso de los años, los sedimentos traídos por el viento y el agua habrían enterrado lentamente el barco, preservándolo como una cápsula del tiempo bajo la tierra. El análisis de la madera utilizada en el casco reveló rastros de lodo y minerales que confirman el contacto con el agua durante un largo periodo. Pero, más intrigantes aún, fueron las marcas de erosión en la parte inferior del casco, que indicaban el impacto de fuertes corrientes, una prueba de que el barco libró una lucha final contra las fuerzas de la naturaleza antes de ser abandonado. Además, los cambios climáticos a lo largo del siglo XX podían haber acelerado el proceso de enterramiento. Con la tierra volviéndose fértil, el área fue gradualmente transformada en un maizal, ocultando completamente la embarcación. Si no hubiera sido por el azar, podría haber permanecido oculta durante otro siglo. Esa combinación de eventos naturales y humanos crea una narrativa impresionante. No es solo la historia de un barco perdido. Es un testimonio de los constantes cambios de la tierra. Los ríos se secan, los terrenos se transforman, y lo que antes era un escenario marítimo ahora es un paisaje rural tranquilo. Este barco, enterrado, también es una cápsula del tiempo, un recordatorio de cómo la tierra está siempre en movimiento, creando y borrando escenarios con el paso de las décadas. El hallazgo del barco enterrado bajo el maizal no fue solo un evento científico. Rápidamente se transformó en un hito emocional y cultural para la comunidad local y más allá. El pequeño pueblo, antes conocido solo por su agricultura, ahora atraía visitantes, periodistas y expertos, todos fascinados por el misterio de esta embarcación centenaria. Para los habitantes, el barco representaba mucho más que una simple reliquia. Se convirtió en un símbolo de conexión con el pasado, una pieza de una historia que muchos ni siquiera imaginaban que existía. Las familias de la región comenzaron a compartir relatos transmitidos de generación en generación sobre inundaciones y barcos que navegaban por ríos hace mucho tiempo desaparecidos. Algunas de estas narraciones, antes vistas como mitos locales, ahora ganaban credibilidad frente a esta evidencia física. Los arqueólogos, por su parte, estaban fascinados con la conservación de la embarcación. Cada detalle del casco y de las piezas metálicas contaba una historia. Las reparaciones improvisadas indicaban la ingeniosidad de sus tripulantes, mientras que pequeños fragmentos encontrados dentro del barco, como utensilios de cocina y trozos de cuerdas, revelaban detalles de la vida cotidiana a bordo. Estos hallazgos eran una ventana a la vida de personas que vivieron hace más de un siglo. El descubrimiento también generó un debate académico. ¿Cuál debería ser el destino del barco? Algunos especialistas argumentaban que debería ser cuidadosamente removido y llevado a un museo, donde podría ser restaurado y preservado para el público. Otros defendían que debería permanecer exactamente donde fue encontrado, como parte de un parque arqueológico que preservara el contexto de su descubrimiento. Para la comunidad científica, esta no era solo una oportunidad de estudiar un barco antiguo, sino también de entender cómo los cambios ambientales y climáticos influyeron en el paisaje a lo largo del tiempo. El caso atrajo la atención de geólogos, historiadores y conservacionistas, quienes comenzaron a usar el descubrimiento como ejemplo en estudios sobre el impacto humano y natural en la Tierra. Y, por supuesto, estuvo la reacción del público en general. La historia apareció en los titulares, inspirando curiosidad y admiración. Personas de todas partes comenzaron a imaginar que podría estar enterrado bajo sus propios pies, otros barcos, artefactos o incluso ciudades enteras. El barco del maizal se convirtió en un símbolo de que, incluso en el siglo XXI, el mundo todavía guarda secretos listos para ser revelados. El barco enterrado bajo el maizal no es el único caso en el que la Tierra ha revelado secretos inesperados. A lo largo de los años, descubrimientos igualmente sorprendentes nos han mostrado que el pasado puede surgir en los lugares más improbables, trayendo consigo misterios que amplían nuestra comprensión del mundo y la historia. Un ejemplo icónico es el caso del barco encontrado en medio del desierto del Namib, en África. Conocido como el Bom Jesús, esta embarcación portuguesa del siglo XVI fue descubierta por mineros en 2008, llevando una carga de oro, marfil y monedas de plata. Al igual que el barco del maizal, el Bom Jesús parecía fuera de contexto, pero la geografía explicó el misterio. El desierto del Namib fue, hace cientos de años, una zona costera.
Los cambios climáticos y la erosión transformaron el litoral, enterrando la embarcación y sus tesoros. Otro caso impresionante ocurrió en América del Norte, donde se descubrió un bosque entero sumergido bajo las aguas del Golfo de México. Este hallazgo reveló troncos de cipreses fosilizados con más de 50,000 años, una cápsula del tiempo natural que sorprendió a científicos y buceadores. Aunque no es una construcción humana, el bosque sumergido es un ejemplo de cómo el planeta esconde historias de épocas pasadas, esperando ser reveladas. En Europa, un hallazgo extraordinario ocurrió en Londres durante excavaciones para la construcción de una línea de metro. Los arqueólogos encontraron docenas de artefactos romanos perfectamente conservados, incluyendo zapatos de cuero, monedas y herramientas. Estos objetos habían sido protegidos por lodo y agua, creando condiciones ideales para su conservación durante casi 2000 años. Estas historias, al igual que la del barco del Maizal, nos muestran que la Tierra es un archivo vivo. Bajo nuestros pies existen capas de historia, civilizaciones olvidadas y paisajes transformados hace mucho tiempo. Cada descubrimiento es una oportunidad para revisar el pasado, cuestionar cómo moldeó nuestro presente e imaginar lo que aún está por descubrir. Estos casos también despiertan una pregunta fascinante. ¿Qué más esconde el mundo? Nuestras ciudades modernas, nuestros campos agrícolas e incluso nuestros desiertos pueden albergar tesoros arqueológicos esperando el momento adecuado para emerger. A medida que las excavaciones continúan y el barco se revela cada vez más, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestro propio legado. ¿Qué dejaremos para el futuro? ¿Cómo nuestras acciones, tanto grandes como pequeñas, se convertirán en parte del tapiz de la historia, esperando pacientemente a ser desenterradas? Tal vez, al igual que el barco, nuestro impacto también será descubierto por generaciones que aún no han nacido, listas para aprender de lo que dejamos atrás. Este descubrimiento nos invita a valorar el pasado, no como algo distante o desconectado, sino como un reflejo directo de quiénes somos y del impacto que tendremos en el presente. Cada pieza de historia que emerge del fondo de la Tierra nos desafía a respetar lo que vino antes de nosotros y a proteger lo que dejaremos para el futuro. El barco enterrado no es solo un objeto de estudio, sino un vínculo entre lo que fuimos y lo que podemos ser. Al reflexionar sobre el pasado y el presente, recordamos que la historia nunca se pierde realmente. Solo espera el momento adecuado para ser encontrada. El barco en el Maizal nos enseña que debemos mirar lo que está a nuestro alrededor, nunca subestimando la profundidad de nuestra propia historia, y siempre listos para descubrir lo que aún está oculto, esperando ser revelado. Con esto, concluimos nuestro viaje a través del tiempo, el misterio y la reflexión. El barco en el Maizal es más que un hallazgo arqueológico, es un testimonio de que, mientras haya historias no contadas, el pasado nunca estará realmente enterrado.